Hoy es el jueves 12 de enero del 2023. Vamos a comenzar la sesión de estudio con el grupo Príncipe Rákóczi de West Palm Beach, continuando con la parte oculta de las cosas, algo así, del Ibiten. El lado oculto de las cosas. El lado oculto de las cosas, gracias, Gaspar. Vamos a continuar el estudio en la página 36. 136, una sesión espiritista. Adelante. Invocación de inicio. Invocación de inicio. Que los venerados maestros de sabiduría y compasión que dieron al mundo la teosofía y la sociedad teosófica nos ayuden en este trabajo que vamos a realizar en beneficio de la humanidad. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a ser ellas grandes fuentes de las cuales emanan a fortalecer incesantemente la fortaleza y la inspiración. Y fuera grandes fuentes de la cual emanan la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, están resueltos a sorprender, aprender y a compartir. Sin reserva. Le damos la palabra a nuestro querido hermano Gaspar Torres. Bien, hoy teníamos que comenzar con el subtítulo Una sesión espiritista. Ayer vimos hasta las multitudes, esa serie de conferencias y distintos tipos de grupos de personas que se están en algún lugar con algún propósito, actos religiosos, etc. Y ahora vamos a otra de las que eran muy, vamos a decir, muy conocidas en la época, porque fue cuando, sobre todo, a fines del siglo, desde mediados del siglo XIX, se produjeron sesiones espiritistas, pero de materialización de entidades. Hoy en día nada más que subsisten, porque esos son ciclos explicados por HPB, creo que desde Dizzy sin verlo, o en alguno de sus artículos. Son ciclos que vienen durante ciertas etapas en que la manifestación de las entidades se materializa. Eso no es siempre. En el caso, por ejemplo, de Occidente, se sabe que fue cuando el ciclo de aquellas brujas de Salem, donde la Inquisición pues mató por brujería a las medium que tenían esa facultad. Y las entidades también se llegaron a manifestar así. Por eso también cogieron tanto horror los fanáticos. Pero ahora eso se repitió en el siglo XIX, pero en estos momentos, ya, después que más o menos el siglo XIX y principios del XX comenzaron, las sesiones son parlantes o por escritura automática o algunas otras manifestaciones. A veces ciertos aportes sí se producen o se producían, yo creo. No he oído más nada de aportes. Por ejemplo, la hermana Carmen Segó me contaba que su mamá, antes de conocer a su papá, ella fue por curiosidad con una tía a una sesión y cayó en trance casi que naturalmente o espontáneamente, sin que nadie la metiera en el círculo. Ella estaba hasta junto con la tía por fuera del círculo de aquel grupo espiritista. Y entonces, bueno, a ella se daba eso, que o flores, o pétalos de flores, o los caramelos esos que se dan de obsequio en muchos detallistas, es decir, en bodegas y en otros tipos de ventas al detalle, que se le dan a veces como de contra para los niños que van y eso, y no hay que pagarlo. Unos caramelitos muy baratos, y que le decían, sobre todo en aquella época, al menos en México, los tutti frutti.
y llenaban el piso de la sala donde ella daba esas sesiones, a veces con esas curiosidades, vamos a decir. Pero yo no digo que eso se repita en otras sesiones espiritistas. Por lo menos había un centro espiritista bastante serio en Matanza y trataban de llevar personas que tuvieran intereses científicos para que comprobaran que el medium no hacía ninguna cosa incorrecta o que no, si se oían ruidos, etcétera, etcétera. Eso también. No creo que ahora haya tantas manifestaciones directas de sonidos o de otros tipos de golpeteos y eso, que eran muy, muy frecuentes en las sesiones del siglo XIX. Recuerden que las hermanitas Fox, que son las que empiezan ese problema en Estados Unidos, empezaron a sentir golpes en su casa. Y a una de ellas, que conocía algo, empezaba ya el telégrafo, conocía el sistema Morse, trató de ver si haciendo una pregunta en sistema Morse se le respondía, es decir, que si aquello era inteligente, y efectivamente le contestaron que sí, ahí empezaron las comunicaciones de la Fox. Ya después empezaron las materializaciones mucho más tarde. No sé si ellas mismas llegaron a hacer materializaciones o ellas se mantuvieron en esta forma de comunicaciones por golpe. Eso por lo menos no recuerdo haberlo leído. Pero se podría buscar. Hoy en día hay mucha información sobre ello. Entonces, bueno, él nos dice, de todas las formas de encuentro, una de las más interesantes, claro, en aquella época sobre todo, desde el punto de vista oculto, es la sesión espiritista. Aunque hay tantos tipos diferentes que casi no se puede decir nada que se aplique por igual a todas ellas. ¿Se dan cuenta? Eso se ha ido más o menos haciendo similar después de este tipo de que el medium parlante, como se le llama. El medium empieza a hablar a veces hasta con otra voz o de todas maneras diciendo cosas que no sabe o que no son propias de su carácter y que a veces se le pregunta y responde con el nombre de entidades, de familiares o de amigos de los circunstantes fallecidos. Que esa es vamos a decir, la creencia fundamental de que son espíritus, como dicen ellos, por eso se pusieron la palabra espiritualista o espiritista. Recuerden que, sobre todo en Estados Unidos, se les llamó espiritualistas a los espiritistas y después el nombre fue quedando espiritista. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, en la época que Martí vivió, todavía eso era muy connotado, y él participó en un liceo de Ciudad de México, en una confrontación, en una, como si dijéramos, discusión o intercambio de opiniones, no me recuerdo ahora la palabra que él usa, entre materialistas que no aceptaban la realidad de los fenómenos y espiritualistas. Y entonces él hace uso de la palabra, él intervino, él fue a una de esas reuniones y dijo que él iba a hacer una, vamos a decir, una intervención que no podía ser a favor de ninguna de las dos. Que él no era ni materialista ni espiritualista. Esto en personas que no conocen esta terminología que se usaba tanto en Estados Unidos como parece que en México en esa época al menos, pues lo ponen como que él tampoco era de la espiritualidad, vamos a decir. Y no es así. Es lo que no era fenomenalista. él eso lo deja bien sentado en el escrito sobre la señora Annie Besant de junio-julio de
1891, poco después de la muerte de Blavatsky. Y habla igual de la palabra espiritualista, pero era la que se usaba para el espiritismo. Y esto también, los que somos teósofos sobre todo ahora, tenemos que tener cuidado de no confundir, de que las personas que fueran espiritualistas fueran las que de verdad tuvieran una línea totalmente superior, mística, espiritual, sino que eran los que estaban apegados a estos fenómenos espiritistas. Bien, entonces, no hay nada que sea igual en todas ellas, como es natural. Depende mucho de la cultura, del grupo, del tipo de medium, de la pertenencia o no a la línea, por ejemplo, del espiritismo francés o del espiritualismo francés, que también se le llamó, o del que predominaba aquí en América en general, pero sobre todo en Estados Unidos. Todo eso son variantes. Algunos de ellos eran reencarnacionistas, es decir, sus entidades le decían que sí existía la reencarnación, pero otros no. Pero cuando lo que predominó en los reencarnacionistas era de que estaban un tiempo nada más y que reencarnaban enseguida y que podían ser los nietos de ellos mismos, porque en el periodo en que estaban en el plano interno era tan breve como para que un hijo de ellos pudiera tener un hijo, es decir, lo que hubiera sido un nieto de aquella alma y que ya estuviera reencarnado en su propio nieto. Esas cosas, como ustedes saben, pueden haber excepciones, pero la regla es que la vida del mundo emocional o de un nivel de preparación para entrar al Devachan, de acuerdo ya a las enseñanzas teosóficas, puede durar, si no hay una espiritualidad muy grande, etcétera, etcétera, o si hay, pero en el contrario, una incapacidad de ir al Devachan, pues puede haber entonces o un largo periodo en cama para poder dilucidar las dos expresiones, o un corto periodo pero sin entrar a Devachan, sino ahí puede haber entonces una reencarnación más rápida. Sí, se puede desprender de un kama tan denso, cosa que también es poco probable. Pero bien, hay que esperar a que ese kama se disuelva, si no la reencarnación sería inútil también para el alma. Y si hay un Devachan, pues entonces puede ser 3 veces, 4, 5, hasta muchas más veces el tiempo de esa disolución del kama. Es decir, que puede llegar hasta miles de años, o hasta más de 1000 años al menos. Pueden ser varios cientos de años en personas poco evolucionadas y muchos cientos de años, o ya llegar a pasar de 1000 o de más o aún más de 1000 en los más evolucionados, en las almas más evolucionadas, y claro, que todas tengan una encarnación positiva. Recuerden que eso es lo fundamental para poder entrar a Devachan conscientemente. Los círculos, bueno, excepto tal vez a que una casi invariable característica, es decir, de todas estas posibilidades de variación en el espiritismo reencarnacionista, no es reencarnacionista, etcétera, es una atmósfera de gozo y esperanza. Es decir, ellos trataban y parece que esa fue la tónica que más impulsó a los primeros espiritistas, al menos a los espiritualistas, de que nadie iba para un infierno, que al venir otra vez había una posibilidad, si era la línea reencarnacionista, de otra cosa superior, pero que el hecho de que esas entidades hablaran de su vida después de la muerte, etcétera, hacía que la mayoría, por lo menos, pudiera perder el miedo a la muerte y a un infierno irreal. Los círculos
a los cuales a menudo son introducidos los de afuera, aquellos de los que oímos y de los que podemos leer ocasionalmente en los periódicos, son después de todo los pocos, y detrás de ellos, formando el bloque real del espiritismo, hay otras dos variantes de las cuales oímos muy poco. Existe la sesión ordinaria. Ahora ya va a precisarnos algunas de estas características que en esta forma genérica, como dijéramos, expuso de esta manera tan general y sin detalle. Existe la sesión ordinaria, casi siempre entre los pobres, con un medium probablemente del tipo de la mujer lavadora robusta. Es decir, una persona primitiva que no, nada más que puede lavar ropa para afuera, por eso el entorno de ella es de pobreza, donde ningún fenómeno sensacional ocurre, donde los espiritistas son frecuentemente incultos. Es decir, esa misma falta de cultura no les puede hacer reflejar una complicada expresión de fenómenos o de aportes o de lo que sea, sino nada más la curiosidad de qué pasó después de la muerte, al familiar que quieren, el poder atraer el familiar a esa sesión y que exprese cómo se encuentra o le dé consejos a los que han quedado o dé noticias de algo que no pudo hacer antes de morir, etc. Miles de estas sesiones se llevan a cabo en todo el mundo y existe una gran semejanza familiar entre ellas. Es decir, esta sencillez y esta cosa que casi siempre es un grupo de conocidos o de familiares y en relación con también conocidos o familiares de ellos que han muerto. Para un visitante, sus procedimientos parecerían profundamente carentes de interés. Claro, no hay una cultura para que sea un espiritismo científico, como les digo, hubo ese centro que le decían en Matanza que era de espiritismo científico, donde iban médicos, donde iban arquitectos, donde iban algunas personas de cultura que querían convencerse de que existía un fenómeno y que hacían toda una serie, sobre todo cuando había cosas de ruido o algo de eso, que hacían muchas pruebas para que no fueran fingidos con las rodillas o con los pies del medium, etcétera, etcétera. Para un visitante, sus procedimientos parecerían profundamente carentes de interés. Hasta ahí llegamos. Por lo general, el medium da una especie de dirección ética de cuarta categoría, es decir, de acuerdo a ese promedio de intelectualidad que es muy bajo en esas personas, por eso son pobres, etcétera, porque no pueden acceder a fuente de fortuna en general, a no ser que se saquen una lotería. O tal vez es dada realmente a través del medium. Es decir, el medium es quien queda en estado pasivo, se hace lo que ellos llaman la bóveda o lo que sea, cogiéndose de las manos, se sientan en círculo, pero en cualquier caso, por lo general, reproduce fielmente todos sus errores favoritos en gramática y en pronunciación. Es decir, el medium no sale de su expresión primitiva, que habla o escribe mal, etcétera, y eso se reproduce, cualquiera que sea la entidad que ellos canalicen, sobre todo si es escritura automática. Es decir, la persona cae en trance y se le hace pregunta y la respuesta no las dice verbalmente, sino las va escribiendo. También mucho de esa mediunidad
dejan, por ejemplo, una libreta con un lápiz o con una pluma, lo que sea, al lado de la cama, y muchas veces dormidos es que reciben esa respuesta y estas cosas. Porque para ellos el trance y dormir se parece mucho. Hay una característica de deficiencia de la relación entre el etérico y el físico que permite a otra entidad, tanto durante el sueño como en un trance, vamos a decir, logrado a través de estas bóvedas, de cogerse de las manos, etcétera, que facilitan que el medium caiga en trance. Y se le puede poner entonces la libreta y la pluma o el lápiz en la mano, y la escritura es de las mismas deficiencias, por ejemplo, como dice aquí, gramatical, etcétera, pero en una letra completamente diferente en muchos casos que yo sepa. No sé si es en todo, pero bueno, en muchos casos al menos se dice que la letra cambia cuando la entidad toma el cuerpo del medium. Así que, pero en general, bueno, todo esto. Luego, como regla general, se dicen algunas palabras especialmente a cada una de las personas presentes en los medium parlantes, como es natural, no en el caso del medium que escribe. Y entonces, esos intercambios, como es natural, son los que le dan, ¿cómo decir?, esperanza, sosiego a la persona cuyo familiar o amigo o persona querida se presenta de acuerdo a lo que explica a través del medium, o de lo que escribe a través del medium. Y eso, claro, dedica a todos los que están presentes, porque casi siempre son personas de un mismo barrio, de una misma familia, de una misma comunidad, a menudo tomando la forma de una descripción de su entorno, del entorno en que está esa alma desencarnada, o de los espíritus que se supone que rondan sobre ellos. Porque también es que, como decir, ellos no están aislados. Esas entidades están rodeadas de otros o de otras entidades y son descritas o son explicadas a los presentes. Tales descripciones son usualmente vagas e inciertas hasta el último grado. Es decir, que son generalidades y vaguedades. Esta es una de las características de que no son, indudablemente, que porque en el medium parlante puede ser una persona reciente, desencarnada, sobre todo, que son almas poco evolucionadas, de poca capacidad de guía o de expresión o de descripción de las condiciones en las que se encuentran. Así que vagas e inciertas hasta el último grado, pero de vez en cuando se hacen identificaciones llamativas, demasiadas para ser explicables en cualquier teoría de mera coincidencia. Así que, como se dice vulgarmente, son excepciones y claridades que no están, perdón, que no están tan frecuentes en ese tipo de poca cultura o poco avance científico, etcétera, que predominan en estos grupos pobres. Y por más aburrido
que parezca esto para el extraño, indudablemente lleva paz y convicción a los miembros del círculo, es decir, a los que creen que esto es una entidad que ha perdido su cuerpo físico, pero que es el espíritu de eso. En esta misma terminología que siempre se usó, fíjense que no hay nada filosófico de la diferencia entre la personalidad, la individualidad, una verdadera expresión de la más alta de la individualidad, etcétera, como en cualquier nivel filosófico que ustedes, de cualquier escuela filosófica, no solo ya líneas tan que vienen del Oriente, que vienen con una, vamos a decir, estructura filosófica compleja y altísima. Esto, fíjense que nada más queda de que si ya no tiene cuerpo físico, es el espíritu el que está hablando. Otra de las características de la sencillez que se manifestó en la inmensa mayoría de todos los medios que se fueron descubriendo a sí mismos, desarrollando por toda una serie de prácticas de pasividad, etcétera, en el transcurso de toda esta, vamos a decir, ola de fenómenos que sacudieron el siglo XIX. Y les proporciona un vívido conocimiento real y certeza con respecto a la existencia continua del hombre después de la muerte, lo que avergüenza la fe de las iglesias bien conocidas. Y sobre todo, que las iglesias trataron de primero negar todo ello, por lo menos las principales, las más poderosas, porque sentían que iba a ser una competencia, pero después, como es natural, trataron de entonces explicarlo de que eso era del diablo. Como éramos, el temido Satanás, etcétera, y que todo eso era negativo, por tanto, para todos los espiritistas en general han sido condenados por todas las iglesias. El espiritismo, la mediunidad, ya venía condenada desde la Edad Media y sobre todo desde las brujas de Salem, que fue un caso que llegó a ser legal e internacional, etcétera, pero indudablemente que ya la pujanza del materialismo del siglo XIX, pues hizo que esas personas abandonaran el materialismo, y desde ese punto de vista, hasta un punto por lo menos, fue un cambio positivo. Y no hubo por ello el continuar con aquella condena general de las iglesias que se sentían en competencia y muchas de estas se fue quedando en que ni le hacían caso. Pero como es natural, siempre se trató de negar por la iglesia que eso fuera algo verdadero y mucho menos algo que la iglesia respaldara. El lado oculto. Ahora va a tratar de darnos ya una explicación más teosófica, más profunda. El lado oculto de una sesión de espiritismo como esta tiene a menudo algo patético al respecto. Detrás del medium hay generalmente lo que se llama, en la terminología espiritista, ¿no?, un guía espiritual o espíritu guía. Una persona muerta, a veces de la propia clase del medium en la vida, a veces de un tipo decididamente superior. Él hace la aclaración entre guiones, es decir, quizás porque como siente que lo está guiando, pues eso mismo les inclina a darle una superioridad. Y a veces, claro,
quizás, no sé si es por algún fenómeno que está en la parte invisible de todo este proceso, cuando el medium, como es natural, es verdadero, que tratan de usar entonces un lenguaje más ampuloso, al menos, o superior, para convencer a todos de que el espíritu guía, no la entidad que ellos después analicen el muerto, ¿no? Que ellos, sino el espíritu guía, que es el que, como dijéramos, como si dijéramos, dirige la sesión a quién va a presentarse, quién va a dar un aporte, quién va a dar un recado, quién va a explicar algo de la vida después de la muerte, pues que es ese guía superior. Ese guía es una entidad superior. Y entonces, quitando ahora los guiones, volvemos detrás del medium. Hay generalmente lo que se llama un guía espiritual, una persona muerta que con mucho esfuerzo y paciencia aprendió a influenciar con una cantidad razonable de certeza el torpe organismo del medium. Y es esta para dar una base de que hay un respaldo a este tipo de fenómeno, el cual, por inadecuado que sea en la mayoría de los demás aspectos, posee al menos la inestimable facultad de poder ser influenciado. Fíjense cómo enfatiza poder ser influenciado, y de que las comunicaciones puedan ser superadas de alguna manera u otra. Es decir, hay una guía superior, y eso es para ellos importante, vamos a decir, de darle certeza de la calidad de lo que el espíritu guía explique o diga o sea capaz de atraer, para que el alma verdadera de los fallecidos, alma no, vamos a decir el espíritu verdadero, ellos no hacen distinción entre alma y espíritu. Este es uno de los puntos flacos de toda el bagaje de que se fue nutriendo el espiritismo, y la simpleza de que el que no tiene cuerpo físico ya nada más que es espíritu. Ninguno de los otros niveles que estudiamos en teosofía se consideran dentro del campo espiritista. La paciencia con la que esta entidad se ocupa de las pobres almas que vienen a él desde ambos lados del velo es admirable, porque tiene que tratar de poner en armonía no solo la llorosa inconsecuencia de veintenas de relaciones dolorosas de este lado, sino también la agitación febril y clamorosa de una multitud del otro lado que trata de ponerse en manifestación. Es decir, que se dan cuenta de que para este tipo de personas poco cultas y poco evolucionadas en un sentido intelectual al menos, esto representa un desafío que no todos los centros espiritistas o todos los medios espiritistas, para hablar con más propiedad, han podido verdaderamente sobrepasar, en crecerse, para que los demás que no tengan una certeza total del fenómeno o no lo hayan investigado porque no tienen la capacidad de investigación, puedan de todas maneras permanecer fieles a esta línea que vamos a decir, se constituye ya en una gama, en un tipo general de creyentes. Ajá. Con su clase y en su camino,
Tal entidad hace mucho bien y su vida de trabajo inadvertido en un distrito oscuro agrega más a la suma total de felicidad humana que muchos esfuerzos, muchos más llamativos, que reciben mayor crédito a los ojos del público. Claro, ese nivel de persona que acepta esto ya como una verdad incontrovertible, les da esperanza con respecto a la vida después de la muerte, tranquilidad. Muchas personas pierden el miedo al infierno y a otras teorías dogmáticas, etc. Y eso indudablemente que hace mucho bien, como dice aquí el hermano Leadbeater. Con su clase y en su camino, tal entidad hace mucho bien y su vida de trabajo inadvertido en un distrito oscuro agrega más a la suma total de felicidad humana que muchos esfuerzos mucho más llamativos que reciben mayor crédito a los ojos del público. Incluso una sesión de este tipo, cuando se examina con visión astral, como él ya había desarrollado, se ve como un centro de una especie de vórtice, alrededor del cual los difuntos que se precipitan desde otras direcciones, deseando manifestarse o contemplar la manifestación. Y como es natural, estas entidades pues se consideran dichosas de poder hacer una labor para que su familia o sus deudos o sus amigos o sus conocidos puedan estar más tranquilos con respecto a que la muerte no es el fin de la vida. Hay otra variedad de sesiones de espiritismo de la que pocos saben algo. El círculo familiar privado al que nunca se admite a un extraño. Es decir, personas que tienen algún medium en la familia casi siempre y que no admiten a nadie más que la familia. Este es infinitamente el lado más satisfactorio del espiritismo, ya que a través de él miles de familias se comunican día a día con amigos o parientes que han dejado el mundo físico. Y de esta manera no solo aprenden una cantidad de hechos interesantes, sino que se mantienen constantemente en contacto con temas espirituales y con un alto nivel de pensamiento con respecto a ellos. Más comúnmente, la figura central en estas sesiones privadas es algún miembro difunto de la familia, y las comunicaciones ordinariamente son pequeños sermones efectivos de carácter devocional, a menudo de alguna manera extáticos. Yo no conozco de ningún grupo así, ni conocí de ningún grupo así por lo menos en Cuba, mientras yo vivía allá. No he oído nada aquí parecido, o aquello se terminó, y por eso Leadbeater hace esta concesión de que podía ser tan positivo, o eso, por alguna razón, yo no conozco que eso se siga haciendo, y que sea una familia que tiene que tener muchas cualidades para que, y el mismo medio muchas cualidades para que no sea de otra manera. Aparte, en Cuba sobre todo, lamentablemente, se fue mezclando con el sincretismo, y es lo que en Cuba se le denomina espiritismo cruzado. Es decir, donde se instilan, se inoculan, se introducen elementos de derramamiento de sangre o de una serie de dogmas de vestirse de blanco de acuerdo a una santa o a una pretendida santa, porque eso no puede ser. Y las entidades obviamente son negativísimas. Y obviamente conducen a un negocio tarde o temprano, no solo a veces del medium, sino de alguno de sus allegados,
Y eso hoy en día está no solo totalmente degradado y hasta desprestigiado, porque si tienen que fingir y fingen, pues lo fingen, para poder seguir ganando el dineral que ganan con ese tipo de prácticas que obviamente no tienen nada que ver con lo que el Peter está diciendo aquí, ni puede venir de Gaspar, una entidad positiva. Dime, mija. Sí, una pregunta. sí. Eso también es lo mismo que se originó con el vudú, porque el vudú es como diferente, ¿no? Al de pronto al chamanismo o a lo de Cuba, o se relaciona mucho eso con lo que existe en Cuba, ¿o son iguales? Mira, El vudú y ese otro nivel de experiencia. todo eso está emparentado porque viene de líneas que ya se degradaron antes de llegar a los países con civilización. Es decir, vienen de tribus, bien de América, pero América precolombina tuvo al menos mayor cultura, o de tribus africanas que ya también se habían degradado, aunque todavía se sabe que existen algunas líneas de psiquismo en algunas partes de África que no se han degenerado a la matanza o a la explotación. Porque aquí lo que se combinan las dos cosas. Se confunde el sacrificio con las degradaciones de asesinar a una criatura indefensa para que su sangre limpie las culpas, toda la simbología del cristianismo llevada a la materialidad más horrenda, cuando el sacrificio es la labor sagrada de uno abstenerse de todo mal para poder canalizar el bien en favor de los seres o en favor de lo superior, sea cualquiera que sea el nombre que se le dé. El nombre puede estar más o menos, consideramos, personalizado o antropomorfizado, y ya allí existe un punto muy negativo. Pero si es como ha pasado en todas estas comunidades, porque no podemos decir algunas de cultura, porque la cultura sí la podemos decir en América precolombina, que es donde sí existe chamanismo. Y eso es lo que puede, pero aún el chamanismo ya comercializado se convierte en superchería o en negocio inconsciente y por tanto, aunque sea para prestigio, aunque no cobren en metálico, hay muchas gradaciones de todo esto y no podemos nada más decir todo es así y ya. No, indudablemente que no es lo mismo derramar sangre de un animal o de un ser humano, porque en el vudú ya es que llegan a seres humanos. Robar, por ejemplo, osamentas de los cementerios para tratar de la energía de toda esa, el resto del alma personal que pueda todavía estar enlazada a esa osamenta, usarla para propósitos también comerciales o al menos egoístas en favor de la entidad o en favor del medium, en favor de los que acuden, pero cobrándole a ellos, etcétera, el precio, todo eso, a la vez que se comercializa, mira, ya está muy fuera de lo que es espiritualidad o el verdadero espiritismo mismo, etcétera. Esto es muy complejo, no podemos decir que todo por un nombre, ya sea 100% negativo o que predomina lo negativo sobre lo positivo, pero casi siempre, por lo menos el predominio de lo negativo está ahí presente, a la vez que ya hay toda esta desviación. Ahora, cada caso particular de todas maneras habría que analizarlo en sí. No es que tampoco podamos meter en el mismo saco a todas las palabras o el nombre de grupos que se usan con respecto a determinadas líneas psiquistas. El psiquismo de todas maneras es inferior
no puede, aun cuando tengan cierta ética, tener la garantía que se va a mantener en su aspecto más superior. Y por ello es que este es un campo muy resbaladizo y tarde o temprano conduce a errores o por lo menos a autoengaño de la misma persona, porque la psiquis no es la parte verdaderamente espiritual. Y ellos dicen que eso es el espíritu ya. Ahí es donde está el mayor fallo y la mayor limitación de todas estas líneas por igual. ¿Algo más, mío? No, Gaspar, gracias, muy amable. No, por nada. Bien. Más comúnmente la figura central en estas sesiones privadas, bueno, algún miembro difunto, esto yo lo había leído. Y bueno, sí, claro, si hay de verdad vamos a decir, un grupo cerrado y tiene espiritualidad, puede llevar a un estado extático, ¿ven? Es decir, superior, que puede tocar, si no el espíritu como es natural, que es muy difícil, eso está en alma, pero sí el alma espiritual, es decir, la parte no personal de ese ser, sino su individualidad reencarnada. Pero les digo, él lo dice aquí es porque él seguramente tuvo contacto directo con alguna élite espiritualmente hablando así, pero yo por lo menos no lo he conocido en ninguna de mis, vamos a decir, relaciones que yo haya conocido o que se haya practicado al menos en Cuba. Aquí yo no me he metido en más nada. Y después que yo entré como es natural a la sociedad teosófica, no me interesó seguir preguntando ni nada. Pero sí, yo tuve contacto y a la logia Dharma de Matanza, a la logia teosófica, asistieron muchas personas mayores, porque en la época que ya yo nací, ese centro había desaparecido, que hablaban de todas las investigaciones que trataron de hacerse con interés científico en el centro que se llamaba Rosendo. Y yo trabajé después en el edificio donde aquel centro existió. Y había personas que no podían quedarse allí, era ya un local de oficina. Y yo trabajé contabilidad allí de una empresa que habían nacionalizado todos los almacenes de ferretería de la provincia de Matanzas. Y habían personas que decían, aquí no, yo no me quedo de noche jamás. Y una de ellas precisamente había sido una persona que había sido medium y que dice que va, aquí se ven cada cosa que usted no se puede imaginar. Y yo me fui del espiritismo por eso, porque yo no resisto, pero yo he visto cosas y aquí se ven y ya me dijeron por qué, porque en los altos era donde funcionaba el centro Rosendo y ya las escaleras y todo lo habían cortado porque los altos se hicieron casas particulares. Pero dice, yo a ninguna de esas casas yo no visito allí a nadie bajo ningún concepto. Eran casas, vamos a decir, edificios grandes de 2 plantas y parece que en una época, cuando funcionó allí el centro Rosendo, era una sola propiedad, ¿no? De una, no sé si alquilada para la institución, nunca supe detalle. Eso fue antes de yo nacer. Pero bueno, mi papá sí había asistido al centro Rosendo y sabía lo que era. Después conoció la teosofía, mas nunca se volvió al espiritismo igual. Pero había personas que iban a la logia que les gustaba la teosofía, pero que seguían yendo a cosas espiritistas. Sobre todo había un hermano que le decíamos el hermano terrible de sobrenombre, porque era muy jaranero, esto, lo otro, pero terrible en su insistencia. Y él seguía tratando de buscar centros espiritistas y eso. Casi siempre se sentía defraudado. Hubo muchas cosas. Miren, por ejemplo, una de las familias de cultura que estuvieron interesados en el centro Rosendo, llegó a los hijos de un arquitecto, que 2 de ellos eran arquitectos también. Y uno de esos 2 hijos enfermó
Y claro, el padre hizo, aunque ya no existía el centro, trató de ver si esto y lo otro. Y qué va, el muchacho era un cáncer cerebral, murió. Y eso provocó un trauma en aquella familia que confiaba en que las entidades que habían, como si éramos, consultado, le habían dicho que el muchacho iba a ser sanado, que esto, que lo otro, y no. Eso no, y eran personas cultas, repito. Ahí no era que fueran entidades a través de una persona que no sabía ni leer ni escribir. Eso deja una serie de todas maneras de huellas en una familia que yo no creo que hoy sea tan positivo. Liz Peter está hablando de, como es natural, finales del siglo XIX, principios del XX, pero ya después eso no, para mi entender, no queda queda muy poco de esa parte superior y mucho menos esta que él narra aquí de privada, no la conozco, que exista en ningún lugar que yo haya podido tener relación con él, para saber que es así. Bien, ocasionalmente, sin embargo, ahí tengo una muy jocosa. Había una familia que el esposo de esa señora era muy conocido porque él trabajó en la época anterior a la revolución en la Junta Electoral Provincial. Y claro, toda la gente de los partidos políticos, todos conocían a este señor. Su esposa era medium. Y como es natural, ellos tenían sus sesiones espiritistas. Y ella se llamaba Aurora, por cierto. Y Aurora, y esto y lo otro, era famosa. Ella, parece que ella era sincera y que ella caía en trance verdadero. No lo dudo. Pero bueno, con todas esas amistades que tenía, el hermano del esposo de Aurora, pues era, no sé si gerente o subgerente de uno de los principales bancos de la ciudad. Entonces, claro, se relacionaba con personas de vamos a decir, de la parte económica más alta de la ciudad. Matanzas era una pequeña ciudad en aquella época. Bien, entonces cuando empieza la revolución, pues una gran parte de la población, pues, como es natural, se simpatizó. Vamos a decir que casi el 80-90% estaba en simpatía. Pero cuando empezaron a intervenir negocios, esto y lo otro, todas esas personas, aunque habían anteriormente simpatizado, pues se sentían dañadas, no querían, muchas de ellas después se fueron, como es natural. Y entonces este matrimonio, que ya eran mayores y que no iban a irse ni nada de ellos, y no querían romper con ninguna de sus amistades, empezaron a invitar, que había muchas personas, que era demasiado, que ella se cansaba cuando eran muchas entidades o algo que se presentaban. Y entonces, fue pero un pretexto para poder tener un día a la semana en que invitaban a las personas que se habían ido desengañando porque les habían intervenido sus intereses. Y muchos de ellos después se fueron, como es natural. Pero ellos tenían amistades de todo tipo. Ellos no eran ni ricos ni pobres ni eran nada. Ellos eran trabajadores, él, de la Junta Electoral, pero conocía a todos los políticos, a todos eso, y ahí había personas pobres y eso también. Entonces a las personas que seguían en simpatía los invitaban otro día. Y el mismo patriota que se presentaba por Aurora, ellos mismos se dieron cuenta y se echaban a reír, como lo que recibe el medium es lo que predomina en el medio ambiente. Pues ellos le decían, ¿y qué dice Martí o qué dice el espíritu? Trataban de que el espíritu de Martí o el espíritu de Maceo, de los próceres, le contestaran. Si eran las personas que se habían desencantado, decían, no, esto se ha salido, esto no, ya no va por donde tenía que ir, y esto y lo otro. Hicieran los otros, ensalzaban todas las medidas revolucionarias y continuaban.
Es decir, que el medium se hace un eco de el predominio de esa bóveda de personas que estén en el medio ambiente. No es una entidad. Y ella, yo sé que era sincera, que ella caía en trance. Pero ustedes no se dan cuenta que son elementales lo que predomina. Y eso es lo que en el fondo predomina en el espiritismo. Se hacen pasar por una entidad. Y claro, astralmente, ¿quién? Si usted no llega al ego, usted no sabe quién es esa entidad. Tiene un cuerpo astral, pero puede ser nada más que esa fuerza elemental del amor o del afecto de los seres queridos que atraen a, ¿cómo se llama?, a la entidad. Seguir, no sé, ni me acuerdo. Bueno, ocasionalmente, sin embargo, donde la relación con el difunto pasa a ser un hombre de pensamiento original o de una mentalidad científica, que es el caso, sobre todo, dicen que se manifestaba en el Centro Rosendo por el interés científico que tenía aquel grupo, unos que creían ya, otros que no creían y iban a investigar un gran volumen de definida información, se reúne gradualmente. Claro, porque está el interés y lo que les digo, se reproduce la parte interna que predomina de los presentes. Existen muchas más de estas revelaciones privadas de las que se sospecha en general, ya que apenas 1 de cada 100 de quienes las reciben está preparado para enfrentar una exposición al ridículo público de lo que para él es, por encima de todo, algo sagrado, con la esperanza de un resultado tan improbable como la conversión de algún extraño escéptico. Y eso se dio en el caso del Centro Rosendo, por eso llegó a desaparecer. Nadie se convence si está escéptico. Aunque se pueda, por muy sincero que sea el medium, porque predomina ese escepticismo y nadie se convierte, entre comillas. Es decir, que esto es una de las cosas que no solo no puede haber seguridad, porque si no se llega al ego, no se sabe la entidad si de verdad es o es nada más que una imagen mental que tiene el deudo de su pariente, etcétera. Y todas esas cosas nunca van a poder ser comprobadas si la persona nada más que tiene visión astral, como la que está describiendo aquí Liz Bitter. En tales sesiones como esta, los fenómenos notables no son infrecuentes. Claro, porque hay más preparación, hay más capacidad para proyectar cosas más complejas o más ricas en expresiones. Y las materializaciones, ¿ven? Que ahí es donde siempre hay nada más que un cascarón de la clase más sorprendente, a veces son parte del programa diario. Como les dije, de materializaciones de flores o de caramelos o aportes de otro tipo, etc. A menudo, los llamados muertos forman parte de la vida cotidiana de la familia, tanto como los vivos, porque si todos tienen psiquismo, si todos tienen la convicción de que es el espíritu de su muerto, imagínense, como fue el caso, por ejemplo, de los fenómenos que tuvieron lugar en la casa del señor Morel Theobald en Halsenmere. Las sesiones descritas por el señor Robert Dale Owen, que este fue un espiritista muy grande del siglo XIX y principios quizás del XX, no sé cuándo él murió, son en gran parte de este tipo.
y representan el tipo de espiritismo más elevado posible, aunque la propia naturaleza del caso casi nunca está disponible para el investigador ordinario. Vuelvo a insistir, porque se necesita llegar al mundo causal. Y los investigadores ordinarios de estos espiritistas eran personas que nada más que tenían psiquismo astral, es decir, cámico. Y si acaso los más cultos, algún nivel de intelectualidad que pertenece a la mente concreta, nadie toca ahí el ego inmortal. Son personalidades tratando de descubrir qué otros aspectos personales pueden pertenecer de verdad a un ego desencarnado, que es otra cosa, y harina de otro costal. Y entonces, claro, indudablemente la diferencia de esta intelectualidad, etcétera, nos dice Leadbeater, el lado oculto de tales sesiones de espiritismo es verdaderamente magnífico, ya que forman puntos de contacto habitual entre los mundos astral y físico. ¿Se dan cuenta? Y, como es natural, el mundo astral es un mundo de luz, por eso se llama astral, donde la materia ya tiene luz propia. Vórtices de nuevo, pero esta vez solo de las variedades superiores y más nobles de la vida astral. Pero de la vida astral. ¿Se dan cuenta dónde están presos? No pueden salir, aunque tengan cierta intelectualidad, pero su psiquismo nada más que es del astral. Las formas de pensamiento que las rodean son del tipo religioso o científico, claro, si son de la línea científica, según la naturaleza de las manifestaciones, pero siempre son buenas formas de pensamiento, calculadas para elevar el nivel mental o espiritual de la zona en el que se encuentran. Claro, desde ese punto de vista, eso siempre va a ser positivo. Como les decía, el caso de esta familia de Matanzas, de allá de la ciudad donde yo nací, que ellos eran de buena intención con todo el mundo, pobre, rico, culto, inculto, aunque ellos tenían su cultura. Y se rodeaban con personas de cultura y con personas también de cierta altura social. Pero no tenían una verdadera espiritualidad. Dejando de lado estas dos grandes clases, tenemos el próximo grupo más pequeño de sesiones públicas que para la mayoría de los que no pertenecen representan todo el espiritismo. Y ya para mí entender eso, hoy es todo el espiritismo. Yo no conozco de este caso que ponía aquí anteriormente Leadbeater, de personas que no lo hacían fuera de su rango familiar. Todo tipo de personas son admitidas a esta, por lo general, con el pago. ¿Ven? Ya ahí ya terminó todo, de una pequeña suma de dinero. La única cosa que tenía, por ejemplo, ese grupo de Matanza, aunque no era para su familia nada más, sino para amistades y para personas, pues era que ellos nunca cobraban un centavo ni nunca recibieron un centavo de nadie. Ellos tenían su vida, trabajaba él, ella no trabajaba, pero bueno, eran personas, con el sueldo de él ellos se conformaban, nunca ella cobró por ninguna trabajo de mediunidad. Los medios profesionales sí eran escasos en Cuba en general. De este tipo, serio, como les digo. Pero ya, todas las personas son admitidas con el pago de una pequeña suma de dinero. Y las entidades que aparecen en el lado astral
están tan curiosas como un conglomerado de estos que asisten en el físico. Aquí también casi siempre hay un espíritu guía a cargo. Los tipos astrales más elevados no se encuentran entre los habituales de tales sesiones, pero generalmente hay una lluvia de personas muertas que se han dedicado a la idea de ser útiles para aquellos que todavía están en la tierra física, mediante la exhibición de fenómenos y la entrega de varias pequeñas pruebas, lo que llamamos los aportes. Y ya les digo, si no hay materialización, algunos casos pueden ser ciertos. Recuerden, eso está también en las cartas de los maestros. Y HPB igual lo dice. Si hay una materialización de la entidad, no de algún aporte como que está, que por eso se les puso el nombre así de aporte, que parece que Lee Peter no llegó a usar esa terminología. Entrega, él le puso entrega de varias pequeñas pruebas. Esas pequeñas pruebas, como es natural, son lo que eran los aportes. Pero lo demás es, si el medium es parlante, es que hay la posibilidad de ser un desencarnado. Pero nadie lo puede saber a ciencia cierta si no tiene la capacidad de elevarse al nivel egoico y estudiar la entidad desde el punto de vista del plano causal, para ver si hay un ego de verdad detrás de la personalidad, aquella que está hablando de que murió, etcétera, y cómo vivió, todo lo demás. Si no, ¿cómo se va a comprobar? Ahora va a ver del punto de vista de, vamos a decir, de la parte más sutil, el aura, es decir, la suma de todas estas expresiones astrales de los seres que estaban allí. El aura de tal sesión es por lo general algo desagradable, ¿ven? Ya que atrae una gran atención tanto en el mundo astral como en el físico. Curiosidad, que es lo que la gente, eso, deseo de que le contesten preguntas, que le den respuesta de algo. Eso es curiosidad y eso es deseo. Y el deseo es lo que fortalece todo lo negativo del mundo astral. Y en consecuencia, cada uno de ellos es siempre una multitud clamorosa de las entidades más indeseables, que están refrenadas solo por la fuerza de empujar y abalanzarse sobre el medium. Porque el medium es la fuente de prana, de vitalidad y de energía, un astral de deseo que lo satisfacen, que le satisfacen a estas entidades. Entre los peligros de asistir a estas sesiones se encuentra la posibilidad de que una de estas criaturas desesperadas pueda agarrar a cualquier persona sensible y no se tiene cierto contacto en la parte etérica, es decir, con cierto contacto, no cierta debilidad etérica en ese cuerpo, pues no le pasa. Pero si la existe o se va desarrollando por la continuada asistencia a este tipo de atmósferas, la persona puede ser muy perjudicada por esa ansia de todas esas entidades de chupar prana, no solo del medium, de cualquier persona sensitiva o sensible, como él pone aquí, y obsesionarla. A la vez que haya un punto débil, y quién no tiene en su personalidad puntos débiles. Si toda persona tiene 20 defectos, 20 limitaciones, y yendo a una sesión espiritista frecuentemente se va debilitando el aura de la persona y se va debilitando su doble etérico también, porque se parece cada vez más al del medium, porque en muchas de estas sesiones todo el mundo se coge de las manos
y se traspasan sus respectivos auras y sus respectivas debilidades, y por eso pueden ser hasta obsesionados por ir a una sesión espiritista. Peor aún, puede seguirla a casa, es decir, apegarse a la persona viva y posesionarse de su esposa o de su hija. Ha habido muchos casos similares y generalmente es casi imposible deshacerse de una entidad que ha obsesionado el cuerpo de un ser humano vivo. Por eso la persona no debe asistir a este tipo de sesiones. Y este es el tipo de sesiones que yo creo que nada más que existe hoy. Lo que Littler narró primero es un caso, para mí, totalmente no existente, al menos en todo lo que yo conocí de espiritismo en Cuba. Y el caso de la mezcla con intereses monetarios, la vi en dos casos, una de una vecina mía y su hermano, que fueron degenerando a un negocio bien montado, aunque parece que los dos eran medios porque su mamá lo era. Y que yo sepa, su mamá nunca comerció con eso. Pero ya después, el hijo sobre todo, la hija no tanto, pero el hijo sobre todo tuvo su forma de vivir y se mezcló en lo que llamamos espiritismo cruzado. Es decir, que también tenía que ver ya con sacrificios de animales y cosas de esas. Ella no, pero sí ofrecía alimentos sanos que ella misma cocinaba o que ella misma preparaba. Le gustaba, decía que la entidad que ella venía, entonces ella cogió con vestirse de blanco, que era de vestida de blanco, y entonces le hacía merengues y le hacía cosas blancas de comer, es decir, dulces así, o cosas así, o cake revestido de merengue blanco, etc. Así que hacía, era una mezcla de cosas ya físicas con todo eso, y obviamente eso no puede ser saludable. Así que el lado oculto de tal sesión es generalmente una red confusa de corrientes cruzadas, algunas buenas y otras malas, pero ninguna muy buena y ninguna muy mala, mientras no exista, como es natural, una degradación de matar animales, etc. El clarividente que asista a una sesión tal puede obtener cierta cantidad de instrucción al observar los diversos métodos mediante los cuales se producen los fenómenos, que a veces son extremadamente ingeniosos. ¿Ven? Él se sorprenderá de la inteligencia de las personificaciones. Las entidades toman la personificación que pueda mejor allegarles admiración o obediencia, respeto, etcétera, de los circunstantes, y de la asombrosa facilidad con la que pueden engañarse a aquellos que no saben nada de este lado de la vida. Es decir, que lo único que hacen es caer en formas de autoengaño fortísimas, de las cuales es difícil también poder después distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo que perjudica, entre lo que es superior como ideal de mejoramiento y lo que es precisamente nada más que material, y por tanto lo peor, porque no hay verdadera espiritualidad en estas sesiones. Y repito, él dio esas que yo no sé, y puede ser que hubiera otro tipo de vibración, pero en general lo que conozco del espiritismo es así.
una mezcla de supersticiones con falsas esperanzas de mejorar y esto y lo otro, y lo que hacen es ir empeorando y ir explotando entonces la credulidad ajena. Y bueno, vamos a un reavivamiento religioso como siguiente subtítulo. Desde el punto de vista del estudiante de los mundos internos, uno de los fenómenos más notables de nuestros días es lo que se llama un reavivamiento religioso. Es decir, el último cuarto del siglo XIX fue tratando de que, dada la preponderancia del materialismo, se pudiera de verdad influenciar un reavivamiento de la fe verdadera y de la fe razonada, etc. Y claro, la Sociedad Teosófica trató mucho a través del primer objetivo, de ver el lado bueno de todo, a través del segundo, el estudio comparativo de filosofía, ciencia y religión, y en el tercero, de investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes todavía en la humanidad, pues se trató de ello y parece que el impulso estaba todavía bastante vivo en la época del Invíter. Annie Besant fue una de las que promovió ese reavivamiento. Krishnaji, desde que empezó en el año 22, también lo promovió, aunque su lenguaje, vamos a decir, diferente. A partir del 29, los mismos teósofos lo interpretaron muy torcidamente. Y solamente años después fue que él pudo hablar más profundamente. Él tuvo que sacudirse el fanatismo que se creó a su alrededor. Eso es obvio en la mayoría de sus pláticas. Y a veces, claro, fustigaba de una manera que parecía que negaba a todos, aún no solo los religiosos en el sentido tradicional, de pedir para mí, para mí, para mí, para mí. Claro que eso no lo podía, como es natural, conectar, pero que también llevó a muchas personas a, como lo hemos visto en sesiones como la de ayer otra vez de la logia de Tampa, donde le preguntan, ¿por qué usted niega a Dios? Cosa que él nunca negó. Hoy me encontré, yo conocía de ese trabajo, pero en Cuba creo que lo llegué a tener y quizás hasta en español. Pero hoy me encontré, entre las cosas que tengo que estar clasificando, ustedes no saben la cantidad de papeles que todavía tengo. Ya tengo ya para el lunes, porque yo no voy a trabajar mañana bien. Yo nunca trabajo los viernes. Y entonces mañana es día de cambiar la ropa, de lavarla, de todas las cosas de la semana. Y entonces voy a tratar de ver, si no está en un inglés muy difícil, si se puede llegar a distribuir en español. Óiganme, él lo escribió, creo que fue una conferencia que él dio, pero bueno, se publicó como un folleto por la Sociedad Teosófica de Diyar 2 años después de la muerte de Annie Besant, en 1935, donde ya el estallido había pasado inicialmente desde el 29 al 33 que ella murió, y después 34 y 35, en que algunas como dijéramos, energías se calmaron un poco. Pero bueno, de todas maneras, y él pone ahí el mensaje de Krishnaji. Y es fantástico de que, como dijéramos, tanto que se creían ellos mismos que estaban preparados, que no pudieron entender la nueva expresión más psicológica para que no separara tanto a las personas de un lenguaje técnico como el que nosotros tenemos en teosofía. Y fue lo que él después siguió el resto de su vida.
Pero Guimarães desde un principio comprendió eso y trató de que los teósofos fueran los que más pudieran comprender lo más profundo para que el reavivamiento verdadero religioso, pero no de religiones exotéricas, pudiera de verdad seguir adelante. Lamentablemente vemos que él, después que murió, muchos ya ni, por lo menos la gran oleada de personas que antes lo iban a oír o que venían aquí a oírlo mientras habló en el Valle, en Brogusu Paro, en Sanen, en Suiza, o en Richie Valley, en India, y en ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? En Arya Vihara, allá en el sureste de la India, muy cerca de Adyar. Pues en el mismo perímetro de la ciudad de Chennai ahora, o Madras, pero está del lado opuesto del río, a donde está la sede central de la sociedad. Y fue donde él, precisamente, a pie, desde ese Vihara que él tenía, junto con Radha, volvió otra vez a la sociedad y estuvo yendo. Y fue quedando todas las mayores inconsistencias de comprensión quedaron atrás. Pero de todas maneras, es muy difícil entenderlo, es muy difícil penetrarlo, y cada uno tiene que prestar atención por sí mismo de instante en instante, como dice él. No basta con que en un momento tengamos un vislumbre y después volvamos a nuestro mismo estado de ceguera, que hoy nos separa de una visión tan profunda como la que él tuvo de la vida, de la conciencia y sobre todo de cada uno. Que cada uno tiene que llegar a tener esa visión de sí mismo. Y él la tenía de él mismo, como es natural. Así que vamos a ver qué nos dice Leadbeater en esta época. Él escribió esto desde el punto de vista de reavivamiento religioso. Dice, desde el punto de vista del estudiante de los mundos internos, uno de los fenómenos más notables de nuestros días es lo que se llama un reavivamiento religioso. Un reavivamiento religioso, como se ve desde el mundo físico, generalmente significa una reunión de personas de las clases bajas cuyos sentimientos se ven inflamados por apelaciones altamente emocionales. Por eso es que dura tan poco. Y por eso es que no hace un cambio profundo. Porque el mero, vamos a decir, entusiasmo emocional es de la personalidad y es muy superficial. Y rápidamente puede, consideramos, convertirse en lo contrario. Y a menudo espeluznantes de algún fanático exponente del evangelio de una secta en particular. Y es donde se ha quedado casi todo reducido. Y es donde también la mayoría de estos fanáticos han visto la ventaja de despertar esa emocionalidad, igual que pasó con parte del espiritismo, con parte de cualquier línea de lo que llamamos, ¿cómo se llama? La nueva era, pues se han convertido en instrumentos de explotación económico o económica. Y nada que sea explotación económica puede ser espiritual. Así que no solo queda reducido todavía la personalidad, sino que se deforma con facilidad por la gente que se interese. Y siguen arrastrando emocionalmente a los seres humanos por millones.
y los convierten en instrumentos de una explotación horrenda, de abusos también, desde sexuales, desde a niñas, a niños, a lo que sea, sin escrúpulo ninguno, para satisfacer no solo el ansia de riqueza, sino el ansia de sensaciones, que esa emocionalidad fanática es capaz de despertar en otros, y la persona que ve cuánto puede ganar con ello lo convierte en un explotador de la credulidad, con lo cual la verdadera religiosidad va al piso y el materialismo se impone cada día más en ese tipo de personas, y en los que tarde o temprano abren los ojos, pierden la emocionalidad y entonces se unen al carro de la victoria o se convierten en más escépticos y más materialistas de lo que eran antes de su conversión, entre comillas. Día tras día tienen lugar estas reuniones y a menudo van acompañadas de los fenómenos más extraordinarios de excitación nerviosa. Por eso es que vamos a decir, atraen a tanta persona ignorante y las convierten en fanáticos también. Ellos, si ya están echándose dinero en el bolsillo, ya no son fanáticos, son explotadores. Pero las personas que tienen estas excitaciones nerviosas pueden permanecer como víctimas hasta el resto de su vida. O si despiertan, se vuelven casi siempre otra vez, igual que el explotador que las arrebató por fanatismo. Se vuelven hipócritas y tratan de ganar lo perdido en niveles económicos y en todos los niveles. Esto hace retroceder la evolución humana, hermano, a veces a varias encarnaciones atrás, o a muchas encarnaciones atrás. Esto es terrible. Las personas se entregan a una especie de condición histérica. Esa es la clave. Lo hacen bien con música de percusión o con pandereta o con coros que repiten y repiten una cadencia. ¿Se dan cuenta? Para obtener ese histerismo. Y también la combinación de instrumentos de percusión, etcétera, que tienen que ver en una medida extraordinaria. Por ejemplo, en Cuba se hace con las tumbadoras, que son su sonido es muy inferior, y entonces hacen con ello un tipo de autohipnosis que la comunican a los que le rodean. Día tras día tienen lugar estas reuniones y a menudo van acompañados de los fenómenos más extraordinarios de excitación nerviosa. Eso no es espiritualidad. Las personas se entregan a una especie de condición histérica en la que se sienten salvados, sobre todo si es una línea cristiana tradicional, como lo llaman, haber escapado para siempre de la esclavitud de la vida ordinaria del mundo. Ya se consideran que están en el cielo, y haberse convertido en miembros de una comunidad espiritual cuyos objetivos son de la más alta descripción. Pero que se queden palabras. Y recuerden que las palabras pueden parecer muy altas, pero siempre son del mundo emocional, mental, es decir, del mundo de deseos y de la mente inferior, donde entonces viene el interés y ya se acabó el amor para siempre. Donde el interés se mete, vale más que todo amor. A menudo se sienten impulsadas a confesar en público lo que consideran que han sido sus fechorías. Es decir, el purgar mis culpas,
el arrepentimiento, etcétera. Todo eso es, como es natural, autoengañoso. Y lo hacen con una gran cantidad de emoción, de arrepentimiento totalmente desproporcionados a todo lo que tienen que confesar. Y ya Dios los perdona porque lo confesaron. La ola de excitación nerviosa se propaga como una enfermedad infecciosa. Fíjense lo que pone aquí Leadbeater. No será un virus físico, pero es un virus emocional. Y por lo general dura algunas semanas, aunque a menudo hacia el final de ese tiempo aparecen síntomas de agotamiento universal. Aquí viene el punto de conversión de explotados a explotadores, de fanáticos a negociantes, y todo vuelve a decaer de manera vergonzosa hacia la vida cotidiana. Porque no hay nada espiritual verdadero. Han vapuleado su naturaleza físico-psíquica y han vuelto desde lo psíquico a lo físico, extenuados o totalmente entregados al fanatismo que originalmente produjo aquella excitación, o depravados a convertirse en nuevos negociantes de aquella línea de excitación. ¿Se dan cuenta que es un círculo vicioso? En un pequeño porcentaje de los casos, la elevación espiritual parece mantenerse y las víctimas continúan viviendo una vida en un nivel claramente más alto del que el que había sido el de ellas anteriormente. Es decir, a veces hay una pequeña mejoría, pero no hay una transformación de la personalidad, la individualidad, hermano, que es el único verdadero progreso, como éramos, irreversible. Porque si se toca la individualidad, hay un autoconocimiento de sí mismo en el nivel del cuerpo causal y hay una transformación verdadera. Eso no se logra en ninguno de estos casos, desgraciadamente. Lo que puede quedar mayores efectos porque de verdad hayan roto con alguno de sus círculos viciosos inferiores. Pero fíjense que el mismo pone, parece mantenerse. Y las víctimas continúan viviendo una vida en un nivel claramente más alto que el que había sido el de ellas anteriormente. Pero con mucho, en la mayor parte de los casos, recaen repentina y dramáticamente. A veces es si tienen alguna forma. Espérese un momentito. Dime. Dime. No, parece que fue un error. Era Idarmi, pero sino que vuelve a llamar porque no habla. O no me oye o... Bien. Pero con mucho, en la mayor parte de los casos, recaen repentina y dramáticamente. O en etapas lentas y graduales. En la misma clase de vida que antes de la excitación. Cuando es lenta, casi siempre lo que siguen autoengañándose. Ya ni se percatan de que están en lo mismo porque se acostumbraron a algunas de las cosas que se arrepintieron o algo de eso. U otras veces recaen en otras formas de sus limitaciones. Las estadísticas muestran que la culminación de esta excitación emocional va acompañada de una gran perturbación sexual, porque el deseo es lo que mueve todo esto
y el centro más agudo de deseo humano es el deseo sexual. Y que el número de uniones ilegítimas de todo tipo aumenta temporalmente de manera considerable. Sobre todo en el caso, claro, de hombres que son los que han dominado a una mayoría de excitaciones nerviosas de mujeres y por tanto, pues el deseo sexual se expresa desenfrenadamente en relación con esas posibles candidatas que anteriormente excitó nerviosamente. Hay ciertas sectas, y eso, esta es una de las cosas, casi todos estos ministros que han hecho la iglesia esta del mundo, que aquí en Los Ángeles condenaron al hombre, yo no me acuerdo cuántos años de prisión, tenía sexo con las niñas, con las hijas de las mismas o de las mismas feligresas, etcétera, con consentimiento a veces de esas o de esos progenitores, toda una serie de cosas que parecen increíbles. Parecen increíbles. Hay ciertas sectas que toman como parte de su sistema regular una forma muy modificada de esta emoción y consideran necesario que sus miembros menores, es decir, no esperan ni a que alcancen la mayoría de edad, pasen por una crisis que a veces se describe como estar convencidos del pecado original, todas estas cosas del que hay que arrepentirse. Y en otros casos simplemente como obtener religión, entre comillas, es decir, que se sienten salvados. Todo ello, ustedes saben que ha llevado a algunas de estas sectas a vamos a decir, reconocer públicamente la poligamia y a poder convencer a que en algunos gobiernos, etcétera, se permita la poligamia de estas líneas. Porque el sexo en ellos se vuelve, como es natural, omnipotente. Tal reavivamiento como este se ve en sus formas más extravagantes entre las personas de color de América o los negros, incluso, que no debe de ponerse de esa manera, por lo menos la traducción, entre los que alcanzan un nivel de frenesí, porque claro, sus vehículos son más, como dijéramos, más psíquicos que físicos por el tipo de primitiva expresión de estas tribus y de estos, los que pasaron a ser esclavos aquí en América, no alcanzado comúnmente por las razas blancas, es decir, por las que tienen una cultura mental más alta. Entre ellos hay menos cultura, porque no se les permitió ni cultura, ni aún aprender a leer y escribir durante muchos cientos de años. Los negros encuentran necesario aliviar sus sentimientos con danzas y saltos y contorsiones del tipo más salvaje, pues primitivo, más bien. Y estos a menudo se llevan a cabo durante horas acompañados por gritos y gemidos de un carácter verdaderamente alarmante. Eso se ve en Cuba y es horas y horas y horas al sonar de los tambores. Y como es natural, se han alcoholizado casi todos estos ritos. Y eso lo sensualiza todavía más. Aunque hoy participan en Cuba de cualquier línea étnica que puedan haber procedido. Pero sí una común preponderancia de incultura, de no haber cultivado un nivel superior de intelectualidad. Pero de todas maneras, aunque lo tengan, siguen siendo esclavos de sus deseos, porque la intelectualidad no acaba con los deseos tampoco. Esa es otra de las de
de lo que va a impedir que puedan progresar espiritualmente o verdaderamente religiosamente. Que este tipo de cosas tenga lugar en pleno siglo XX y entre personas que se consideran civilizadas es sin duda un fenómeno muy notable y merece una cuidadosa consideración por parte del estudiante del lado oculto de las cosas. Para alguien que posee visión astral, tal arrebato es una vista maravillosa, pero desagradable. Claro, porque está en descontrol total, tanto del organismo físico, es decir, la parte sexual, como la parte del sistema nervioso, como una ausencia absoluta de interés por conectarse con lo más alto, porque nada de esto tiene un cimiento en una cultura superior de la espiritualidad verdadera. El misionero, ¿ven? Los que llaman como alguna línea en que Cristo los va a salvar y los va a sacar de esa religión que no es cristiana. O el predicador reavivador, que primero comienza un movimiento de este tipo, suele estar animado por los motivos más elevados. Es decir, cuando empiezan, empezar es fácil, pero cuando se van cayendo de su propia interioridad, caen en lo mismo que describió aquí de las personas incultas o sin una verdadera, un verdadero cultivo superior. Puede ser un cultivo de intelecto, pero no espiritual. Se impresiona con el desbordante amor de Dios o con la perversidad de una sección particular de la comunidad. Es decir, los alcohólicos, los sensualistas de cualquier tipo, y siente que el espíritu lo mueve a proclamar el uno y a rebelarse contra el otro. No sé aquí. No, ahí debe ser con B alta, de rebelión, o a rebelarse contra el otro, porque si uno está en una dualidad, de una está a favor y la otra está en contra. Aquí rebelarse no como revelación de algo superior, no. Eso está mal traducido seguramente o mal escrito al menos. Se pone a sí mismo en una condición de tremenda excitación emocional y pone a su cuerpo astral a oscilar mucho más allá del grado de seguridad. ¿Se dan cuenta? El descontrol de los nervios lleva al descontrol del astral. El descontrol del sistema nervioso va a expresarse como una forma de descontrol del nivel cámico y por tanto a este descontrol de los deseos. ¿Cuál es el deseo que más terriblemente le acomete? El deseo sexual. Nada más que estamos en lo que naturalmente se va desarrollando de una cosa que empieza en el nivel físico-psíquico, da una vuelta que parece que va más allá, pero que no sale del nivel psíquico y regresa al nivel físico de una manera estrepitosa y haciendo de la persona una víctima, aunque primero pareció que iba a serla una persona superior o una persona más espiritual. Y no hay espiritualidad ninguna posible allí. Un hombre puede ceder a la emoción hasta cierto punto y sin embargo recobrarse del mismo modo que un barco puede balancearse en cierta medida y sin embargo volver a su posición normal. Es decir, en un momento de un oleaje muy grande sube, la ola baja y baja, pero si el mar se apacigua, pues vuelve a su posición normal. Pero así como el barco zozobra, se hunde
si se balancea más allá de ese punto de seguridad, la línea de flotación, etcétera, así el hombre que deja que su cuerpo astral quede completamente fuera de control, muere o se vuelve loco o es obsesionado. Es decir, el alma no puede seguir dentro de ese cuerpo porque ya es inapropiado para poder vivir en él, o está obsesionado o la razón no le regresa. Tal obsesión no necesariamente tiene que ser lo que llamaríamos una maldad. Es decir, no es que sea una entidad de un mago negro ni de una cosa, aunque la verdad es que toda obsesión es mala, claro, porque el hombre está para manejar su cuerpo y no para ser manejado por otra entidad cualquiera. Lo mismo positiva que negativa. Es más, ninguna entidad verdaderamente positiva obsesiona a nadie, porque sabe, tiene la responsabilidad de la violación de la ley natural. Cada ser humano debe manejar su cuerpo y ningún ser superior usa el cuerpo de otro en un sentido de obsesión. Puede ayudarle, pero no obsesionarlo. Pero quiero decir que no necesitamos darle crédito a la entidad que causa obsesión con que no tiene nada más que buenas intenciones, aunque usualmente aprovecha esa oportunidad más por la excitación y el sentimiento que obtiene de ella que por cualquier motivo altruista. Es decir, la entidad es egoísta y ve que esa vibración de excitación emotiva le da también a él la misma excitación que le da o que le daba al alma que abandona ese cuerpo por exceso. Y entonces, como es egoísta, ya es un caso de obsesión. Bueno, nos quedan de eso y esto no es tan... En muchos casos, sin embargo, la entidad obsesionante es un predicador difunto de la misma religión, estilo y tipo que el hombre obsesionado. Y así tenemos temporalmente dos almas trabajando a través de un solo cuerpo. La doble fuerza así ganada se derrama de forma temeraria sobre cualquier audiencia que pueda reunirse. La tremenda energía oscilante de estos excesos histéricos es contagiosa y dado que tales avivamientos generalmente se realizan de pie entre personas cuyas emociones no están bajo el control de un intelecto fuertemente desarrollado, el predicador pronto encuentra otras que pueden ser reducidas por vibración simpática a una condición tan desequilibrada como la suya. Cada persona que se balancea sobre el punto de seguridad, es decir, como el barco que va más allá de la línea de flotación, se suma a la fuerza de estas vibraciones exageradas y pronto se establece una perturbación astral de la naturaleza de un remolino gigantesco. Hacia esto, desde todos los lados, corren entidades astrales cuyo único deseo es la sensación, sea sexual, sea religiosa, sea la que sea, sensación. Ya no solo o principalmente seres humanos, sino toda clase de espíritus de la naturaleza que se deleitan y se bañan en las vibraciones de la excitación salvaje, igual que los niños juegan en las olas del mar. Son ellos quienes suministran y refuerzan constantemente la energía que se gasta con tanta imprudencia temeraria. Son ellos los que intentan mantener el nivel de excitación siempre que puedan encontrar a cualquier ser humano, a cualesquiera seres humanos, que puedan ser arrastrados al vórtice e inducirlos a darle las sensaciones placenteras que deseen. Es decir, se vuelve una forma de enfermedad emocional colectiva. Recuerden que la emoción no es enfáticamente de un tipo elevado.
Es lo primero que va más allá de la expresión del cerebro físico y los pensamientos, deseos físicos, al nivel directo ya emocional, más sutil, pero tan negativo como el nivel de la personalidad física, ya que es intensamente personal. ¿Ven? Lo que refuerza la personalidad. Siempre está motivada por un egoísmo exaltado, el deseo de salvar la propia alma, egoísmo. De modo que la idea dominante es altamente egoísta. ¿Ven? Eso define el tipo de materia, aún astral, que se pone en movimiento en estos tremendos torbellinos. Es la materia astral más densa, la que puede llevar a grandes luchas y pasiones inferiores y limita a los espíritus de la naturaleza que lo disfrutan. Tienen que ser los más densos, a los tipos que se encuentran en sintonía con ese tipo de materia, es decir, los más densos. Estos no son naturalmente los tipos más elevados. Por lo general son criaturas sin mucha inteligencia o comprensión, que no entienden nada acerca de sus víctimas humanas, porque no son humanos, y bastante incapaces de salvarlos de las consecuencias de su loca excitación, incluso si se pudiera suponer que les importe hacerlo, que no les importa, porque son muy negativos. Entonces vamos a dejarlo ahí. Yo creí que terminaba, pero no, el subtítulo no termina. Seguiremos al inicio de la página 140 mañana viernes. Adelante, Morita. La invocación de cierre. Invocación de cierre. Invocación de cierre. Agradecemos a los venerables maestros de sabiduría, y compasión, su participación y cooperación en esta sesión, que durante las próximas semanas mantengamos nuestros pensamientos unidos en este oscuro trabajo que realizamos en beneficio de la humanidad. Y aquellos que son la representación del amor, la representación del amor inmortal, bendigan con su entusiasmo y ayuda y su guía esta sociedad fundada para ser un canal de su obra, que ellos impiden con su sabiduría, la fortaleza, con su poder, con su actividad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz. Fuente sagrada de vida, fuente de todo ser, preservador y sostenedor de todos los mundos, que ofrecemos nuestras almas para servirte como cálices espirituales, dentro de tus cuales tu vida sostenedora pueda fluir. En nombre del gran sacrificio que ofreciste, en el cual diste tu vida para que nosotros pudiésemos vivir, sacrificamos todo aquello que nos hace canal indigno para llevarlo tu bendición al mundo. Tiene el cáliz de nuestras almas con el vino del cielo para que podamos convertirnos en ministros tuyos en esta solemne Eucaristía que tú realizas de continuo. Aceptamos los secretos de tu sabiduría. Abrimos de par en par las puertas de nuestras almas para que esta vida penetre por ellas. Aceptamos tu ley y nos inclinamos
sumisos ante estos Ante decretos. Aceptamos con igual disposición el placer y el dolor y afirmamos nuestra unidad contigo, sabiendo que solo tú puedes hacernos plenos. Invocamos a tus ángeles para que nos asistan de esta manera a la tarea de entrenamiento, para que nos ayuden a eliminar todos los cielos impuros, el egoísmo y el orgullo que nuestras cegueras más han hecho cerca de nuestros ojos aquí. En completa renuncia a personas a nuestra naturaleza inferior. En interior, invocamos tu capacidad sanadora y la asistencia de tus ángeles para que estando nosotros sanos, podamos convertirnos en canales de tu sanación y de tu amor para aquellas que sufren en estos mundos inferiores. Alabados sean ángeles de la sanación. Vengan en descanso en la sanación. Vengan en nuestra ayuda. Derrame su poder, tu grandioso poder sobre estas personas que sufren. Alberto Vidaurri, Alirio Humberto Bernal Esteban, Anabel González, Annie García, Armando Suárez, Carmen Vidaurri, Cheryl Petropoulos, Clarisa Elosegui, Claudia Di Roca, Eduardo Hernández Bequet, Etan Acuña Gretchen Quinn, Jorgelina Paz, José Álvarez, José Ángel Tacé, José Oscar Galindo Ramírez, José Valcárcel Reyes, Juan Alberto Hernández, Justo Alfredo Padilla Figueroa, Leonor Ruiz de Maldonado, Lorenzo Chay, Michael Ayo González, María Concepción Castillo Reyes, María Hilda Menaberriet, María Lourdes González Fernández, María Luisa Acevedo, María Teresa López Terrón, Miguel Ángel Batet, Miriam Flores Murillo, Nasge Rodríguez Saad, Nicole Mariño, Nicolás Wick, Nora Feijó, Pablo Miniti, Rosa María Marín Rodríguez, Rosa Salzberg, Richard Salzberg, Santiago Terrón Villa, Steve Walker, Víctor Cadena y los demás que son. La palabra del maestro, que resuena la nota del maestro, que brilla resplandeciente como el color del maestro. Liberen su energía divina para que estos cuerpos sean fortalecidos, purificados y armonizados. Despierten los poderes que duermen en sus almas para que puedan beber el vino de la curación del cual están seguidos. Liberen del dolor, alivien sus sentidos torturados y restauren el flujo de sus propias energías vitales. Que estas personas sean purificadas, armonizadas, aliviadas y revitalizadas, para que por medio de su asistencia y una voluntad divina, su salud pueda ser restaurada. Oración por la paz. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor, de la guerra a la paz. Que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de los sensatos deseos del gran gozo pleno, de la ignorancia a la sabiduría, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz a todos los seres. Himno de la paz. Om. Que la paz irradie tanto en todo el cielo como en el vasto espacio estéril de todas las partes. Que reine la paz en todos estos, en esta tierra, en el agua, en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el universo. Que la paz esté en todo el universo. Y que siempre existe en todo paz y solo paz. Con paz, paz, paz para nosotros y todos los seres. Así sea. Así terminamos la sesión de estudio del Grupo Príncipe Rákóczi de West Palm Beach
Y continuaremos mañana viernes, viernes 13, en el estudio del lado oculto de Dieter, en la página 140 al inicio de la página.